Islavisión fue un telecentro que se levantó como obra y gracia de la revolución, en un momento en que tomó hasta cierto punto en muchas cosas punteras. Los festivales que se hacían de telecentros iban marcando mucho el trabajo que se iba haciendo en Islavisión. Comenzamos con muy pocas personas, con las personas que pudieran hacer varias cosas para poder reducir y preparar mejor al colectivo. De manera que aquí hay compañeros que hacían 2 o 3 cosas. Y yo creo que eso fue, de ahí surgieron Hombres de Televisión. ¿Qué hicimos? Como habíamos escogido personas que eran capaces de hacerlo, preparamos para coberturas informativas lo mismo a Cedré que a Luis Raúl, que a Alberto, que a Elena Corujo, que después se incorporó. De la misma forma que nos dimos cuenta muy temprano que un chofer solo constituía un problema en el colectivo. Era el chofer que salía con el equipo y cuando le entraba la hora del deseo de comer, se creaba un estado un poco negativo en el grupo, porque él empezaba cuando nos vamos, cuando no sé, y de eso nos dimos cuenta rápido. ¿Y qué hicimos? Algo que después se generalizó en el país. Preparamos el chofer luminito. Eso me recuerdo que fue Jorge, un camagüeyano que estaba aquí con nosotros, fue el primero en ser un chofer luminito. Siempre estaba ocupado, siempre tenía la responsabilidad de trabajar, no echaba para atrás el asiento y dormía mientras otros estaban trabajando, sino yo creo que, pero se convirtió en un luminito. Es otra profesión que además de chofer tenía, le pagábamos por eso también. Aquí todo el mundo, aparte de tener su función en específico, yo era chofer, pero yo alumbraba. En el tiempo ese, un camarógrafo andaba con una grabadora enganchada de la cámara del camarógrafo. Yo me recuerdo que las primeras imágenes que hay aéreas aquí en el telecentro, que debe quedar todavía, las hicimos Pablo Ayala y yo. Yo de grabador y Pablo de camarógrafo. También trabajé en Los que no mueren. Bueno, ahí trabajé de actor, ahí me ahorcaron en ese programa. Y en El Caminante hice de gobernador, también un capítulo también. Por eso te digo, en esa época se hacían cantidad de cosas. Y se trabajaba mucho y sin mirar horas ni mirar nada, era trabajar. La parte económica fue un poco difícil porque era una sola persona para toda la contabilización en todos los aspectos, ¿no? Y también teníamos que colaborar con la parte de producción, porque hacíamos hasta trabajo en la producción, hasta yo hice de actriz, y que inclusive tengo una pierna quemada, con llagas todavía, la cicatriz de estar haciendo comida y todo eso para los trabajadores. Fue muy impresionante, la verdad, y me sirvió de mucho, una experiencia muy linda. Compañeros que se han capacitado en otras provincias y en La Habana,
Lo primero que debo recordar es Alberto Rodríguez Ramos, locutor, porque Alberto vino al Telecentro el primer día, es decir, antes. Trabajábamos los dos en la emisora. Y para continuar, Chachi también, que la recuerdo, fue la primera locutora que tuvo Islavisión. Estábamos todos en la emisora, unos vinieron el primer día para acá, otros, como yo, vinimos un poco después, unos meses después, no llegaba al año. El Telecentro fue algo grandísimo, porque decíamos, la isla, con todo el desarrollo que venía teniendo nuestro pequeño Tarruño, como le digo yo, necesitaba esto, y lo veíamos venir. Veíamos que en ese camino se andaba. Poco a poco, por todo lo que se iba haciendo, aquí había una corresponsalía, se enviaban información hacia La Habana, pero el Telecentro como tal empezó a cobrar fuerza y a nosotros nos dijeron, prepárense, porque necesitamos también muchos compañeros de Radio Caribe aquí. Y así fue el comienzo, comencé en el noticiero, desde siempre, aquí mi llegada aquí fue en el noticiero de Islavisión. La posibilidad de hacer cosas, de realizar cosas y de ver surgir y de ver desarrollarse a las personas, como aquí, no, nunca la he tenido. Yo creo que es increíble ver cómo jóvenes, el propio Serrano. Realmente el primer ejercicio como profesional que hago en el Telecentro era operador de video. Y después regreso a cámara sobre el año 99, 98. Nunca de regreso a cámara, no. Yo nunca abandoné la cámara. Porque conjuntamente con operador de video, como explicaba el director Eloy, y lo seguimos llamando nosotros director, ya por un problema de respeto, por un problema de costumbre, siempre llevé las dos cosas a la par. El video y la cámara. Nunca me separé de la cámara. De ahí que yo hacía con el difunto Alberto Rodríguez Ramos el programa Conozcamos. Estimados amigos, nos encontramos ahora en Cierra las Casas y tengo a mi lado al compañero Tomás Escobar, licenciado en Biología. Nereida, la Guajira de Mella, como decimos nosotros, de lo último de Mella, que fuera una excelente editora. Para mí fue de gran satisfacción haber comenzado a trabajar en la televisión. Comenzamos Jorge y yo trabajando. Uno trabajaba una semana de 8 a 4, que eran los turnos, y el otro de 4 a 12. Entonces, bueno, tú sabes, yo la única mujer. Y que hayan ido surgiendo otros directores como aquellos que tuvimos nosotros, que ya mencioné, como Cedré, una persona con tremenda capacidad, como Luis Raúl, mucha sagacidad y mucho entusiasmo, mucho deseo de hacer las cosas. Alberto, que era el maestro. Y después las otras generaciones, personas como Mirita. Cuando entré a la televisión me gustaba la conducción, pero a medida que tú vas descubriendo el medio, que es lo que yo le digo a los muchachos, vas descubriendo otras especialidades, que eso es lo bueno de poderte insertar en un lugar, porque empiezas a conocer y qué hace este y qué hace aquel, y te das cuenta, te vas identificando con otras especialidades, y llega un día que dices, yo quisiera atreverme, esa es la palabra, a hacer eso. O la Echea. El audiovisual, la televisión te da esa posibilidad de imaginar cosas y poderlo hacer, porque cuentas con otras maneras de expresarte, ¿no? Elena Corujo. Buenas tardes, amigos. Hace varios años que la visité. No. Buenas tardes, amigos. Tú mismo y otros que sabemos que están aquí haciendo cosas. Marco, que de periodista pasó a director, es una muestra de... La historia del Telecentro desde sus inicios tuvo una época brillante. Creo que sus inicios fueron tremendos. Aquí hay personas que no podemos dejar de mencionar, por ejemplo, el mismo Jorge Valdés, un hombre de televisión. A Jorge teníamos que sacarlo de aquí. Ahora en los primeros tiempos había que sacarlo, porque si no, había que sacarlo por la madrugada, si no, vete para la casa. Porque era dedicado por completo al trabajo en el Telecentro.
Y se hizo un excelente director del programa, se hizo un excelente camarógrafo, un excelente director. Nosotros también nos dimos cuenta de las contradicciones que a veces las diferentes especialidades en la televisión generan entre sí. Y una de ellas está entre el guionista y el director, los asesores, etc. ¿Qué hicimos? Tratamos de buscar directores que fueran capaces de hacer sus guiones, para no perder tiempo a veces en discusiones que quizás nosotros no tenemos experiencia todavía para enfrentar en ese momento. Y nos resultaba mucho más fácil que el propio director hiciera su buen guión y hiciera su programa, como lo hacían, por ejemplo, lo hacían aquellos tres, y después eso se ha quedado como un hábito. Mirita con un mundo paralelo. Hacía su guión de Mundo Paralelo y era un excelente programa que sonaba en todo el país. Cada semana un equipo de televisión se apresta a recorrer la isla. Agudeza, emoción, búsqueda incesante del conocimiento, mundos fascinantes, mundos paralelos. Después aparecieron los asesores, que nosotros no podemos prescindir de ellos, pero no lo trajimos al principio, sabiendo que nos hacían falta, porque por otro lado teníamos plena confianza en lo que hacían los directores del programa. Yo creo que eso es una cosa también de suma importancia. Eso se gana, se lo tienen que ganar los directores, pero también el jefe tiene que ser capaz de saber que, como yo digo, nosotros los jefes de estos medios somos facilitadores, de darles toda la posibilidad, de encauzarles abrirle el camino para que desarrollen su talento, su capacidad. Porque los directores no pueden saber nunca, jamás podrán saber, ni lo van a saber, más que un realizador. Tiene que aprender de todo un poquito. Pero para poder deslindar algunas cosas, ¿me entiendes? Pero tiene que ser una persona, tiene que ser un artista en la dirección.